가득 꽂은 꽃병 우리 맘이 꽃으로 피어난다면 바로 온종일 떡을 괴고 바라보게 할 그대 닮은 꽃병 꽃이 시들어지고 나와 그대가 함께였다는 게 그대 가준 꽃병. Y es que voy a reaccionar el día de hoy a pura magia. Imagínense esto. Forestella, el cuarteto crossover surcoreano, interpretando una canción de Lee Young-ge. Espero haberlo pronunciado bien, ustedes me corrigen, ¿ok? Esto estuvo como un episodio especial de la KBS, donde no solo ganaron el episodio, fueron ganadores, sino que mantuvieron su racha invicta. Porque todos sabíamos que cuando no estaba Kuburim, solo nada más Cho Min-yu, Kang Hyun-ho y Bae Do-hoon estuvieron juntos y pues cantaron en Immortal Songs. Ya saben que cada canción que ellos interpretan pues hasta ahora van ganando. Entonces hoy es como decir un nuevo reencuentro que tuvieron todos y cantaron una canción que les voy a dejar aquí el título. Pues es una canción en coreano, obviamente, que considero que nos vamos a admirar como siempre. Así que acompáñenme a reaccionar. He resaltado más sus voces para que todos nos admiremos bastante como siempre. Forestella nunca decepciona, siempre nos hace como el corazón pequeñito de emoción. Así que hoy acompáñenme, no se olviden de compartir sus comentarios, qué les va pareciendo, suscríbanse al canal. Soy Pau Carolina Soprano, cantante, vocal coach, y acompáñenme a analizar y escuchar sus voces de este grupo que nos encanta. Así que veamos qué ha pasado. Ahí está, este escenario me gustaron los colores que usaron. Y su vestuario todos parecidos ahí. También estaban bonitos, con su uniforme, me gustó mucho. ¿Escuchan? Y es que el acompañamiento es muy instrumental. Ahí está el homenaje, la homenajeada. A ver. 생각나나요 아주 오래전 그대 내게 줬던 꽃병. Me encanta, es que la voz de Kang es muy dulce, sí, muy suavecita. Es el contratenor del grupo, sopranista, o sea, canta todo súper agudo con tanta facilidad que siempre estamos a la expectativa de qué tonos agudos o altos alcanzará con su voz. Pero aquí va cantando muy suave y me ha gustado. 흐드러지게 핀 검붉은 장미를 가득 꽂은 꽃병. Me gustan mucho los glissando que hace de taran, taran. No me sé la letra, pero utiliza muchos glissandos, muchos adornos que hacen que haya esa magia en la canción. Bueno, al menos con su voz lo crea bastante, mucha magia. ¿Y el público? 우리 맘이 꽃으로 피어난다면 바로 너겠구나. Qué hermoso, igual aquí hace sus adornos de glissando. Taran. Creo que esa es la magia, la suavidad de la voz de Cho Min-yu también conquista muchísimo. Es una voz muy bonita y pues yo considero que esta canción se llama Flower Base, si no me equivoco, así que me gusta muchísimo cómo manejan esta balada de una manera emotiva, independientemente del idioma, hacen sentir lo que cantan. 온종일 떡을 괴고 바라보게 할 그대 닮은 꽃병. 시절은 흘러가고
encanta esta armonía de Baedoong con Kang. 나와 그대가 함께였다는 게 아스라이 흐려져도 내 모퉁이라도 Ahí escucho una voz de un bajo, ese bajo de Gugurim, que es la armonía, es como el toque especial dentro de la canción. 어느 꽃을 보아도 Ahí va solo. 나의 마음은 깊게 아려오네요. Va solo Gugurim, me encanta su voz. Es que podríamos estarlo escuchando cantar a él solo horas y horas, que uno no se cansa, se admira cada vez. Pero es que este cuarteto una vez más hace magia. 가춘 꽃뼈 ¡Ay! Esta es una pieza clásica del pop coreano, muy emotiva. La instrumentación que acompaña también es suave. Es muy buena canción para este cuarteto de Forestella. Yo creo que este especial que hicieron, pues lo lograron, ¿eh? Lograron conquistar con sus voces. Ahí va. Todos trabajan en su voz de cabeza muy suave, igual trabajan en su falsete, pues aquí considero que esta armonía muy sutil, muy suavecita, como el acompañamiento de los instrumentos se fusionaron bien. Así que me gusta. Parece un cuento de hadas, ¿eh? 우리만이 꽃으로 피어난다면 바로 너겠구나. Me gusta cómo juegan con el volumen fuerte, suave, fuerte, suave. Eso hace que uno se, como que se concentre más en sus voces y los admire más. 온종일 짝을 꿰고 바라보게 한 그대 닮은 꽃뼈 시절을 흘러가고 꽃이 시들어지고 나와 그대가 함께였다는 게 아스라이 흐려져도 Y es que también aquí el control del aire, la respiración, hace que al momento de cantar como que se siente esa delicadeza de la flor, de la letra que cantan. Me gusta también el vibrato natural que ponen con sus voces dentro de la letra que están cantando y se nota cómo disfrutan, ellos disfrutan lo que cantan y eso es lo que transmiten a través de sus voces, a través de la pantalla. Es algo muy difícil de lograrlo, pero siempre nos conquistan. Y esa armonía muy limpia, muy ahí, precisa el tono. 내 모퉁이라도 Qué bonito. 내 꽃을 보아도 나의 마음 깊게 아려오네요. Voces muy líricas, bien trabajadas. 가춘 꽃뼈 생각나나요 아주 오래전 그대 Qué bonito. Y ahí se acaba la canción.
y sale al final el logotipo de Forestella. Me encantó su suavidad. Normalmente nos ha acostumbrado Forestella a sus nuevas coreografías, a sus voces espectaculares dentro de covers de canciones originales conocidas. Y pues esta es una canción que en verdad no la había escuchado, pero con sus voces me encantó. Me encantó el estilo vocal de cada uno, la técnica, evocaron el mensaje de la canción que transmitieron así con mucha suavidad y me gustó muchísimo la armonía entre el instrumento y sus voces lograron cautivarnos, así que el contexto de esta canción pues representa como el dolor de la pérdida o de una pérdida y pues se ve cómo ellos sincronizaron sus voces para emular esas emociones y pues esto me encantó, muy suave, no tuvieron que en comparación con otras canciones, cantarlo demasiado fuerte, con su suavidad lo lograron. Y me supongo que aquí llevan, a ver, si no me equivoco, van 14 victorias, ¿será? ¿Será que tienen 14 o 15 trofeos? Bueno, ustedes vayan comentando si lo saben. Según yo, han acumulado 14 trofeos de victoria hasta la fecha. Uy, ¿cuántos más acumularán? No sabemos, pero cada vez que los vemos en Immortal Songs, siempre nos dan una felicidad al corazón y mucha emoción. Así que si te gustó este video, comenta qué te pareció sus voces, escucharlos así, resaltar más que la instrumentación, es que esto es una obra de arte. No te olvides de suscribirte al canal, soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, y nos vemos en un próximo video reacción. Adiós.